Bueno, en Negocios de Carne y Hueso, ya sabes, estamos demostrando que los negocios no tienen fronteras, que hay que pensar en global desde el principio. Así es que vamos ya con nuestra habitual conexión con distintos profesionales desde Miami que nos cuentan cómo se mueven las cosas por aquí. Profesionales clave que te voy identificando y trayéndote aquí cada día. Hoy tengo un fichaje espectacular porque una de las preguntas que más me hacen es ¿qué diferencias hay, Mariló, realmente entre montar una empresa en Estados Unidos y montarla en España? Yo he tenido que hacerlo desde cero en estos últimos meses, te podría contar un montón de cosas, pero para despejar mitos y darnos información real, nos acompaña Sofía Yagüe, abogada, socia de Nes Legal y una de las mayores expertas en transacciones de capital riesgo, startups y fusiones en Estados Unidos, con más de una década representando a fondos de inversión, business angel y startups en sus rondas de financiación. Sofía ha visto de todo, ¿verdad, Sofía? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, deseando que nos cuentes todo lo que pasa aquí, que nuestra audiencia lo conozca. Vamos al principio, directamente, Sofía, al grano. ¿Es realmente más fácil abrir una empresa en Estados Unidos que en España o es un mito? Bueno, yo creo que sí que en general es más fácil, ¿no? Siempre yo creo que el emprendedor español cuando llega a los Estados Unidos y nos contacta y nos pregunta un poco sobre el proceso para la apertura de una entidad en los Estados Unidos, se sorprende, ¿no? Por lo que le explicamos en cuestión de rapidez, de procesos, se sorprende de que a veces después claro, les decimos pues que no es necesario que vengan aquí, que casi todos los documentos los vamos a tramitar de forma remota, ¿no? Mediante firmas electrónicas. Entonces, y sí, el hecho de decirles que casi, bueno, básicamente la pueden tener lista en el mismo día, como es el caso, por ejemplo, de algunos, perdón, de algunos estados como Delaware, pues sí, siempre les sorprende, ¿no? En general sí que es más sencillo. Es mucho más sencillo, doy fe, es mucho más rápido, doy fe, y bueno, y sobre todo también al final, bueno, con un profesional aquí que te agiliza todos los trámites, se hace mucho más sencillo aún. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los emprendedores cuando llegamos al país, Sofía? Lo que más te encuentras. Bueno, yo creo que hay mucho, o sea, lógicamente el tipo de entidades, ¿no? La existencia de distintos estados en los que puedes crear tu compañía, eso es algo donde lógicamente los emprendedores tienen muchas preguntas siempre, suelen ser lo primero que nos preguntan cuando hablamos de este tema, ¿no? ¿Qué tipo de entidad tengo que crear? ¿En qué estado? Han escuchado a veces muchas cosas de conocidos, ¿no? De amigos que ya tienen una compañía en los Estados Unidos y a veces pues vienen con una idea ya predeterminada de mi amigo hizo esto, yo creo que me aplican las mismas reglas, ¿no? Y es muy importante Ujú. asesorarse bien, entender bien las particularidades de cada caso para poder hacer una recomendación, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre intento explicar muy bien las diferencias entre una y otra, tipos de entidades, estados de incorporación, para que el cliente pues, pueda tomar una decisión informada, que es lo más importante, ¿no? No que si le preguntan por qué lo hiciste Claro. así, no tienen realmente ni idea, ¿no? Claro, no, no, porque además tú me decías hace poco que, por ejemplo, si quieres levantar capital o si vienes aquí a levantar una ronda, es mucho más sencillo que la sociedad esté constituida en Delaware, por ejemplo, en lugar de en la Florida. ¿Cuáles son los estados Sí, más favorables para constituir una empresa y por qué? sí. Tradicionalmente, como tú dices, ¿no? Cuando estábamos hablando de sociedades matriz, ¿no? De sociedades que esperan recibir inversión, sobre todo en el medio del venture capital, del capital riesgo, ¿no? No había dudas, ¿no? Realmente los inversores siempre te exigían que tu entidad matriz, holding, esté en Delaware. Por diversos motivos, ¿no? Por seguridad jurídica, porque son unos juzgados muy, muy especializados en esta materia, creo que es como el 80% de las empresas del Fortune 500 están incorporadas en Delaware. Es verdad que este tema Ujú. ahora mismo seguro que lo has visto en prensa, pues es trending topic, ¿no? O sea, hay mucho, en fin, ha habido Hay mucho mito. CEOs.
Sí, ha habido varios CEOs recientemente de empresas muy importantes, como Elon Musk, y creo que recientemente pues Mark Zuckerberg también ha hecho algunos comentarios sobre quizás la posibilidad de salir de Delaware y reincorporarse en otros estados, ¿no? Esto lógicamente tiene que ver con pues algunas decisiones que han tomado recientemente los juzgados de Delaware que a ellos les han tenido impacto directo en, pues simplemente sí, en casos que están ahora mismo ante los tribunales y entonces, bueno, es un tema muy interesante ahora mismo, ¿no? Pero yo te Sí. diría que para Además no... queremos que nos cuentes más, no Ujú, hoy, pero así que nos vayas manteniendo informada de las cosas que pasan allí, aquí. ujú. Sí, pero bueno, para no, ahora mismo, bueno, para poder contestar realmente a tu pregunta, o sea, ahora Sí. mismo, a día de hoy, ¿no? Pues definitivamente Delaware sigue siendo la jurisdicción predilecta por los inversores para invertir en compañías. Ya conoceremos por qué. O, oye, o si tienes una startup, por ejemplo, una empresa constituida en otro sitio, en nuestro caso, por ejemplo, en la Florida, ¿qué facilidades hay para, tú me dijiste, no, se puede constituir rápidamente o cambiar a Delaware? Es decir, es como muy Puede fácil cambiar. aquí, te lo ponen sencillo, te abren las puertas porque al final lo que quieren es que haya negocio aquí y que haya gente queriendo dar empleo, queriendo generar oportunidades y queriendo atraer inversión, desde luego. Cuéntanos rápidamente qué requisitos quizá legales y fiscales debe cumplir una startup o un emprendedor extranjero al aterrizar en Estados Unidos. Son Bueno, muchos, pero al cuando menos lo clave. Sí, para dar unas pinceladas más que nada, pues, o sea, lo más importante cuando tú llegas a Estados Unidos y quieres empezar a operar un negocio, es eso, crear una entidad. Hay distintos tipos que seguro que tendremos oportunidad en algún momento de hablar más en detalle sobre las diferencias, pero básicamente hay que asesorarse con una firma legal especializada en derecho corporativo, ¿no? En qué tipo de entidad es el que más te interesa y ahí tienes que seguir un proceso muy básico, ¿no? Y tienes que asegurarte que tu entidad está bien constituida, que emites las acciones Ujú. iniciales, que, en fin, cosas muy, muy, muy básicas, pero que, y aunque parece obvio, te sorprendería saber cuántas personas se meten en Internet o es que en algunos estados incluso tú mismo puedes crear la compañía y esa Un facilidad a veces, asesoramiento. Sí, claro, genera luego eso problemas a la hora, sobre todo, de incorporar inversores, ¿verdad? Hay que llevar cuidado. Ujú. Porque también, hay figuras, evidentemente, la más conocida quizá es la LLC, que es como la que más se oye, pero también está la Corp y hay un montón de figuras o varias figuras jurídicas más que hay que determinar cuál es la adecuada para ti, por eso tienes que ponerte en manos de profesionales. Una, por ejemplo, de las dudas que me surgió a mí cuando llegué es si es imprescindible tener una visa o una residencia para abrir aquí una empresa o para abrir una cuenta. Hay también mucho mito alrededor de esto, ¿verdad, Sofía? Sí, o sea, al final es distinto, o sea, la pregunta que tú haces es muy importante, o sea, reiterar, tú has dicho abrir una empresa, ¿no? No es lo mismo abrir una empresa que trabajar en los Estados Unidos, ¿no? Tú puedes abrir una empresa sin tener una visa de trabajo, o sea, tú puedes ser un accionista de una empresa, ¿verdad? Tú puedes estar en tu país de origen y abrir una empresa en Estados Unidos. Para eso no necesitas Ujú. una visa. Pero si la intención es, claro, venir a Estados Unidos físicamente, empezar a prestar servicios, empezar a trabajar en los Estados Unidos, ahí sí que es totalmente imprescindible tramitar Ahí. previamente una visa y de lo contrario, pues efectivamente si tú entras con una visa de turista, por ejemplo, y ahí llevas a cabo ciertos tipos de actividades, pues hay un riesgo altísimo, ¿no? Y por supuesto hay que, Ujú. no se debe pasar. ¿Tiene algo que ver ahora? ¿Va a ser más difícil estando Trump en el gobierno? Aquí hay mucha controversia también al respecto. Desde aquí dicen que no, desde allá se oye que sí. Bueno, esto es otro tema que no vamos a abrir ese melón ahora, no, pero lo dejaremos para tus siguientes intervenciones porque te voy a pedir que sigas Ajá. contando en negocios de carne y hueso todas las claves, todos los secretitos para aterrizar con éxito en Estados Unidos. Ya sabes que sabes, vamos con el tiempo muy justo, pero quiero tenerte en más programas y simplemente para los emprendedores que nos estén escuchando ahora y que se quieran establecer aquí, el primer paso, lo primero que tienen que hacer.
Yo diría, y quizás estoy siendo un poco reiterativa, pero realmente estamos hablando del primer paso. Y el primer paso es, oye, si te duele la espalda, no vas a ver al oftalmólogo, ¿verdad? O sea, es decir, busca asesoramiento especializado, sea con quien sea, lógicamente, pero Ya, trabaja con alguien que tenga experiencia en la creación de compañías para lo que tú vas a hacer. No es lo mismo pues el que vayas a vender, o sea, depende del tipo de producto, depende de cómo vayas a vender tu producto, tus servicios, depende de si vas a levantar capital, o sea, tiene que ser alguien que entienda muy bien tus circunstancias y te haga una recomendación, porque más adelante, aunque es verdad que se pueden corregir esos errores, te puede ujú, salir muchísimo más caro o incluso te puede costar una inversión. Entonces, sin eh, duda. sí, es lo Ponerte en principal. manos de profesionales es la clave, acceder a ellos es lo complicado, por eso también la misión de nuestro programa es tender esos puentes, ir identificando a profesionales a un lado y al otro, pues bueno, pues para ponérselo más fácil a los que llegan o a los que quieren dar este paso, que hay mucho por hacer. Sofía, cuéntanos, ¿cómo ves lo que está pasando en España? 30 segundos. No, yo creo que es un momento súper interesante. O sea, el ecosistema emprendedor en España, lo hemos hablado tú y yo, no tiene nada que ver a lo que era, ¿no? Cuando Hace empezamos, 5 o 10 años, que casi que no. El emprendedor español, además, tiene definitivamente, en muchos casos, puesto la vista en Miami, en Estados Unidos, en una expansión internacional, muchas veces a Latinoamérica, y a veces eso mismo pasa a través de Miami por pues, obtener eso es, financiación eso en es. fin. Entonces, Pues nada, aquí estamos esperándoles con los brazos abiertos. No quería dejar de contarlo hoy.